Hay nombres que causan escalofríos, rostros que al verlos parecen inofensivos, pero detrás de esa aparente normalidad se oculta el horror más absurdo. Pedro Alonso López no es un asesino cualquiera. Es un hombre que admitió haber matado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Un depredador silencioso que acechó en las sombras durante años. Y lo más aterrador es que después de todo, ese baño de sangre quedó libre. Bienvenidos a Tras el Velo del Crimen. Soy su anfitriona Liana Díaz, también conocida por Cubano 80, y hoy entraremos en la mente del que fue bautizado como el monstruo de Andrés. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Era el séptimo de 13 hermanos, criado en un ambiente de extrema pobreza. Su madre, Belinda, trabajaba como prostituta y en su hogar la violencia era una constante. Desde temprana edad, Pedro fue testigo de escenas de agresión, explotación y miseria. La estabilidad no existía, y mucho menos el afecto. Se dice que desde los 5 años ya mostraba signos de un carácter reservado y poco afectuoso. Pero su destino quedó sellado cuando, a los 8 años, su madre lo encontró intentando tocar a su hermana menor y furiosa, Belinda lo echó a la calle sin miramientos. Para un niño de esa edad, ser abandonado significa algo peor que la muerte. Significaba estar completamente solo en un mundo donde nadie se preocupa por él. Sin hogar, sin comida y sin nadie que lo protegiera, Pedro vagó por las calles de Colombia, uniéndose a grupos de niños abandonados. Eran tiempos difíciles y estos niños vivían de lo que podían mendigar, robar y hacer pequeños trabajos. Pero la calle no perdona, y Pedro, un niño solo, pronto se convirtió en presa fácil. Según sus propios testimonios, poco después de ser expulsado de su casa, fue abordado por un hombre que le prometió comida y refugio. Esa fue la primera vez que experimentó el horror en carne propia. Lo que ocurrió en esos días fue un punto de quiebre en su vida. Pedro nunca dio detalles completos, pero confesó que fue abusado y torturado por ese hombre antes de lograr escapar. Sin embargo, algo dentro de él cambió. El dolor que había sentido no desapareció, sino que se transformó en un odio profundo, en un deseo de venganza y control. Después de su escape, Pedro decidió que nunca más permitiría que alguien lo lastimara. Se volvió más agresivo, más desconfiado y, lo más preocupante, comenzó a disfrutar el poder sobre los débiles. A los 12 años fue encontrado por un hombre estadounidense que dirigía una escuela para niños sin hogar. Pedro vio esto como una oportunidad y aceptó ingresar al programa. Durante un tiempo, parecía que su vida podría tomar otro rumbo. Aprendió a leer, a escribir y a seguir reglas, pero esa oportunidad lo duró poco. Un día, un profesor lo sorprendió robando del despacho del director. La respuesta fue inmediata. Pedro fue expulsado de la escuela y regresó a la calle, esta vez sin segundas oportunidades. Con 14 años se unió a una pandilla de jóvenes delincuentes. Robaban, peleaban y hacían lo necesario para sobrevivir. Aquí Pedro aprendió a moverse en el mundo criminal,
Perfeccionó su capacidad de engañar y manipular. Aprendió a robar con astucia y sobre todo entendió que la violencia podría ser su mejor herramienta. Su odio hacia la sociedad crecía. Según sus propias palabras, sentía que el mundo le había fallado y que por lo tanto él no le debía nada a nadie. A los 18 años fue arrestado por robar autos y sentenciado a prisión. Fue aquí donde su transformación final ocurrió. Dentro de la cárcel se convirtió en víctima una vez más. La violencia y los abusos dentro del penal lo empujaron aún más hacia la oscuridad. En algún punto, Pedro tomó una decisión escalofriante, ya que no quería ser la víctima, quería ser el depredador. Cuando salió de la prisión ya no era un joven delincuente, era un cazador. Desde este punto de su vida, tomó un camino sin retorno. Se convirtió en un hombre errante, viajando de ciudad en ciudad. Su apariencia tranquila le permitió moverse sin sospecha. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa educada se escondía uno de los criminales más peligrosos del continente. Las desapariciones comenzaron a aumentar. A pesar de ello, las autoridades trataron en conectar los casos. Pedro sabía moverse entre las sombras, evitando la atención, perfeccionando su método, hasta que un error lo llevó a ser atrapado. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Pedro Alonso López no nació siendo un monstruo. Fue moldado por el abandono, la violencia y el odio. Pero debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto su infancia justifica sus acciones? Bueno, en el próximo episodio exploraremos sus años de caza, cómo operaba y por qué tardó tanto en ser descubierto. Soy Liana Díaz, conocida como Cubana 80, y esto fue Tras el Velo del Crimen. Manténganse curiosos, alertas y seguros, y recuerden, todo lo que brilla no es oro. En la confianza está el peligro. Hasta pronto.